Muy buenos días, amigos de Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza. El día de hoy, Inhabilitando con Jorge Armando, quien les habla va a abordar el tema de la fiscalidad y la doble imposición. En otras palabras, vamos a desarrollar a partir del día de hoy una serie de 12 sesiones inicialmente sobre este tema que es muy amplio. Comenzaremos desarrollando los conceptos generales sobre la fiscalidad y los tratados de doble imposición. Entonces, vale preguntarse, ¿qué es un tratado de doble imposición? Un tratado de doble imposición es una herramienta práctica y muy eficaz que podríamos catalogar incluso como de vital importancia o trascendencia para los contribuyentes de dos o más países con inversiones u operaciones en más de un domicilio fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas o los profesionales pueden brindar sus servicios o tener tratos comerciales desde su país de origen, donde tienen su residencia fiscal, hacia un país donde ellos no domicilian, pero con el cual establecen contactos comerciales o de servicios profesionales. ¿Y cuál es el propósito de la doble imposición? El propósito de la doble imposición es el evitar justamente que se vean perjudicados tributando tanto en su país de origen como en el país de destino o el que recibe el servicio. En esta circunstancia de la aplicación de los tratados, el sentido de los mismos es cautelar, como dije ya anteriormente, el derecho de los involucrados a no sufrir o no tener que hacer frente a una doble imposición tributaria, lo cual, por un lado, haría poco competentes o sacaría del mercado a los servicios y a los bienes que se pueden brindar. Hay un principio en el mundo comercial internacional que dice: no se puede exportar impuestos, menos aún puede ser razonable que exista una doble carga tributaria. ¿Qué temas abordan estos tratados? Estos tratados abordan temas como el alivio a la doble imposición, o sea, el evitar la doble imposición, más que alivio, evitar la doble imposición, una tributación de tipos de ingresos específicos, o sea, son los temas, por ejemplo, el impuesto a la renta, impuestos estatales y estrategias de planificación fiscal para expatriados y tratados de impuestos sobre la renta. También vamos a abordar, o estos tratados desarrollan temas que dan lugar a consultas o preguntas frecuentes de los involucrados. Vamos a una pausa y volvemos luego.
Muy bien, amigos de Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza. Estamos de regreso luego de una breve pausa y vamos a comentar los contenidos que por lo general abordan o desarrollan estos tratados de doble imposición. Por un lado, buscan de manera primordial y específica evitar ese efecto tributario nocivo que implicaría el que tributen las empresas o los prestadores de servicios o de bienes en su país de origen y en el país de destino en el cual está, digamos así, el cliente, el receptor de ese servicio o de ese bien. Tributación de tipo de ingresos específicos, como cuáles, por ejemplo, el más frecuente, el impuesto a la renta. Habrán otros impuestos, sí, los hay, pero el principal es el impuesto a la renta. Los impuestos estatales, en general, además, estos tratados se orientan a permitir que los involucrados puedan desarrollar, conociendo las obligaciones a las cuales que están asumiendo y a las cuales se comprometen, puedan desarrollar estrategias de planificación fiscal para expatriados y tratados de impuestos sobre la renta. También se abordan temas que generan inquietudes y que se transforman en preguntas frecuentes. Reflexiones iniciales de esta primera sesión de una serie de reuniones que vamos a tener sobre este tema de la doble imposición. Reflexiones finales. En primer lugar, debemos tener presente que los tratados de doble imposición son suscritos entre estados, generalmente entre dos países, dos estados. Cada uno tiene su propia legislación tributaria. Y en ese sentido, lo que buscan los tratados de doble imposición es impedir, evitar que esto se produzca y afecte al producto o al servicio que se está brindando por una empresa, por un profesional o incluso por un técnico. Esto afectaría el nivel de competitividad en el comercio internacional. Hay un principio básico del comercio internacional que nos señala que no se debe exportar impuestos. Una doble imposición no solo es exportar impuestos, sino que es duplicar impuestos. Ese es el efecto y esa es la realidad. Por lo tanto, estos tratados buscan evitar ese perjuicio. En segundo término, tenemos que los tratados de doble imposición se orientan justamente a buscar entonces la equidad tributaria. En tercer lugar, generan oportunidades para las empresas y sus colaboradores, potenciando su talento y desarrollo personal. Mayor base de contribuyentes responsables en beneficio de los estados intervinientes que no solo incrementan su base de contribuyentes, sino que incrementan también la recaudación tributaria. Ustedes saben que los estados viven fundamentalmente de la recaudación tributaria que les permite hacer frente a todas sus obligaciones con los ciudadanos. Muy bien, hemos recibido una serie de preguntas de nuestros amigos televidentes, dado que este tema genera mucho interés en la comunidad profesional y a nivel también de gestores de organizaciones empresariales. Y justamente damos la bienvenida al doctor Fernando Inocente, especialista en tributación con doctorado en política fiscal y sistema tributario, quien nos honra con su presencia y nos va a acompañar para absolver
las preguntas de nuestros amigos televidentes. Adelante, por favor, Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a este tu programa, Auditando con Jorge Armando. Gracias, Jorge, por la invitación a tu programa. En realidad, gracias a Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza, por tu programa Auditando con Jorge Armando. Muy bien, vamos a resolver unas preguntas de los televidentes en poder ver directamente la parte puntual y poder dar nuestra capacidad de los conocimientos en esta materia de doble imposición tributaria. Entonces viene la pregunta que cae por su propio peso. ¿Qué es la doble imposición? Muy bien, Jorge, viendo esa figura completa, ¿qué es la doble imposición, no? Es cuando ocurre una misma renta, beneficio en este caso, o ganancia que está sujeta a impuestos. En este caso, por más de una jurisdicción fiscal, en este caso por 16 países, como cuando una persona o empresa es gravada en dos países, que hablamos de doble imposición, diferentes por el mismo ingreso. Muy bien, ahora te voy a ir a Jorge por la segunda pregunta. A mi igual parte conoces especialista en la materia de doble imposición. ¿Cómo se puede evitar la doble imposición internacional? Bueno, precisamente este tema es abordado con la suscripción de los tratados de doble imposición. El nombre para el nuevo en los temas fiscales puede resultar algo engañoso. Oye, ¿cómo? ¿Un tratado para que los involucrados tributen doblemente en el país de origen y en el país de destino? No, es todo lo contrario. Es para evitar la doble imposición que sacaría del mercado o de la competitividad a los bienes y servicios que los prestadores, sean empresas o profesionales o incluso técnicos, verían afectado con este sobrecosto, porque esta doble imposición implicaría un sobrecosto a los servicios o a los bienes en el país de destino, y por lo tanto se incumpliría con el principio del comercio internacional que nos señala que no se deben exportar impuestos. Ok, muy bien, Jorge. Ahora, ¿me ayudas por favor con la pregunta de los televidentes? Sí. Son varios en realidad, ¿no? Vamos Sí. a lo más importante, por favor. Vamos a formular la pregunta de nuestro televidente, que tiene la inquietud de formularnos su siguiente consulta. ¿Qué es un tratado para evitar doble imposición, conocido por sus siglas TAI? Muy bien. Hablamos del TADI, directamente hablamos de un tratado para evitar la doble imposición, ¿no? Pues claramente sus siglas mencionan de esa manera. Un TADI es un acuerdo entre dos países que definen directamente las reglas, llamémosla regla clara, para poder jugar y evitar la doble imposición, ¿no? Sobre una renta o un ingreso que tenga esta compañía o persona natural, por las ganancias de capital y otros impuestos, en este caso similares, y estos tratados en este caso determinan qué país tiene ese derecho de gravar ciertos tipos de ingresos y también cómo se debe aplicar el crédito o la excepción fiscal en esos países mencionados. Muy bien. Cuarta pregunta, en este caso a nuestros oyentes, en realidad, pregunta Jorge, ¿cuáles son los métodos más comunes para evitar la doble imposición? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, muy pertinente. Podemos empezar comentando el método de la exención. Un país puede eximir de impuestos los ingresos que ya han sido gravados en el país de origen, en el país donde reside la empresa exportadora, el profesional prestador de un servicio o el técnico también. Luego tenemos el método del crédito fiscal. Este método sí es más fácil de entender porque todos estamos acostumbrados en el día a día del ejercicio de nuestra profesión al crédito fiscal, por ejemplo, del IGB, ¿no? Sabemos que es el retorno del impuesto pagado. Vamos a detallar un poquito. Un país puede otorgar un crédito por los impuestos pagados en el extranjero y el mismo se va a deducir de los impuestos nacionales. El otro método es el de la deducción. Este método nos permite deducir los impuestos pagados fuera de nuestro país, es decir, en el extranjero,
sobre la renta imponible. Muy bien. Jorge, te doy la pase, por favor. ¿Qué pregunta Ok, sigue? viene una pregunta final. Tenemos cantidad de preguntas, pero ya el tiempo nos apremia un poco. ¿Qué es la doble imposición jurídica y económica? Bien, gracias, Jorge. El tema de la doble imposición, hablamos del término jurídico, ¿no?, y económico de nivel internacional. Existen varios puntos. El primero es la doble imposición jurídica, ¿no?, que en este caso ocurre cuando las dos jurisdicciones diferentes, en este caso, graban la misma renta o la misma persona o entidad. Entonces hablamos directamente de la doble, la duplicidad en ambos países del mismo tributo que estamos hablando. También vamos a ver la doble imposición económica, ¿no? En este caso se refiere a la situación donde una misma renta es grabada dos veces en manos de diferentes contribuyentes, como cuando una empresa paga impuestos sobre sus ganancias y los accionistas también pagan los impuestos sobre los dividendos recibidos. Entonces es muy importante tener en cuenta estos conceptos para que pueda desarrollar el punto fundamental de este concepto de la doble imposición y no podamos caer en el tema de estos contingencias tributarias internacionales más que todo, porque tenemos que tener muy en cuenta que estos temas de doble imposición es bien delicado acerca de los cálculos más que todo y qué países están afectos a la doble imposición. Te agradecemos tu presencia, que ha resaltado la exposición del tema del día de hoy. Los esperamos en una próxima sesión sobre el tema de la fiscalidad y la doble imposición. Muchas gracias. Muy bien, nos toca ya despedirnos. Te damos nuestro agradecimiento, Fernando, por tu participación que ha resaltado la reunión del día de hoy. Los invitamos a una próxima sesión en Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza, en tu programa Auditando con Jorge Armando. Quería mencionar que próximamente estaremos justamente con el colega aquí a mi lado, con Fernando, lanzando un programa de especialización en fiscalidad y doble imposición. Mayores detalles les estaremos alcanzando próximamente.